Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es confiar de que va a pasar lo que nosotros estamos esperando que pase, pero también tener en cuenta que la voluntad de Dios es la que se va a hacer por encima de nuestra voluntad. En Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y este pasaje nos está hablando de confiar en Dios y nos dice que al nosotros poner nuestra confianza en Dios, somos semejantes a un árbol que está plantado junto al agua y que sus raíces se alimentan de esas corrientes de las aguas. Y es que si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, aunque vengan sequías, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, siempre vamos a estar felices y siempre vamos a estar dando frutos. Y esto es porque nuestras raíces están en Dios. Aunque venga el mal tiempo, no vamos a temer, porque toda nuestra confianza la hemos depositado en Él. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es porque si no tenemos fe, no podemos siquiera saber o creer que Dios es real. Mucho menos vamos a creer o vamos a confiar de que Él puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Sin fe también es imposible que nosotros podamos ser salvos, porque necesitamos tener fe para nosotros creer que Jesús es nuestro Salvador. Y puede ser que creamos todo esto y tengamos fe de que somos salvos, pero también necesitamos creerle a Dios. Necesitamos confiar en Él y que nuestra confianza en Él, nuestra fe, pueda mantenerse, aunque nosotros veamos que en algún momento no se está cumpliendo lo que Él nos dijo, porque muchas veces recibimos promesas de Dios y no la vemos que se cumplen inmediatamente. Pero ¿cómo nosotros podemos mantener esa confianza en Dios? Y además de eso, que esa fe pueda aumentar a pesar de no ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a ver 5 señales de que nuestra fe, en vez de aumentar, está muriendo. Antes de empezar con las señales, te invito a que te unas a mi lista de correos. Te voy a dejar el link abajo en la sección de comentarios y también en la descripción de este video. Señal número 1. Has dejado de conocer a Dios. Para poder tener confianza en Dios es necesario que nosotros lo conozcamos. Y la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia. Necesitamos estudiarla, necesitamos leerla. Y de esta manera nuestra fe va a crecer. Porque de hecho la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que mientras más nosotros leemos sobre Dios y aprendemos de Él, mucho más se va a fortalecer nuestra fe y se va a fortalecer también nuestra confianza en Él. Cuando nosotros leemos la palabra podemos conocerlo, podemos saber cómo Él actúa, podemos saber cuál es su voluntad para nosotros como sus hijos y vamos a saber que Él es poderoso y que Él puede hacer todo. Si nosotros tratamos de conocer a Dios a través de su palabra, vamos a darnos cuenta que Él es digno de nuestra confianza. Y entonces nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, va a aumentar diariamente. Porque como les decía, es simplemente imposible que nosotros podamos confiar en alguien que nosotros no conocemos. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos, en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Y es que nosotros debemos de confiar en Dios más de lo que nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia o en lo que nosotros mismos podamos hacer. Y esto es debido a que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos puede llevar por un mal camino. Sin embargo, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, como dice este pasaje, Dios se va a encargar de que todo fluya mejor y de que todo obre para bien en nuestras vidas. Debemos también entender que nuestra confianza no debe ser depositada en los hombres, sino que solamente debemos tener nuestra confianza en Dios. Porque es que el hombre falla. El hombre tiene pensamientos que van de continuo al mal. Sin embargo, Dios es fiel y siempre permanece fiel. En Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y el salmista aquí está diciendo que inmediatamente él siente miedo o pasa por una situación difícil, él pone su confianza en Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nos preocupamos demasiado y nos preocupamos tanto que decimos que confiamos en Dios, pero con nuestras acciones decimos todo lo contrario. Que es que cuando hay confianza en Dios, no hay preocupación. Cuando tenemos la confianza de que Dios está trabajando en una situación que nos está pasando, nosotros vamos a tener paz y vamos a estar tranquilos. Y una de las formas más rápidas de nosotros dejar de pensar en las cosas eternas y aferrarnos a las cosas terrenales y a las cosas que nos ofrece este mundo es cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar en contacto continuo con la palabra de Dios, porque nosotros cuando leemos
estudiamos y entendemos la palabra de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. La señal número 2 es que ya no piensas en lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en cómo Dios ha demostrado su fidelidad en nuestras vidas y en la vida de otras personas, entonces nosotros podemos aprender a confiar en Dios y nuestra confianza se va a fortalecer. En Primera de Reyes 8:56 dice: Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Dice, no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas que él le prometió a Moisés. O sea que Dios es siempre fiel. Él nunca deja de cumplir lo que él promete. Así que podemos confiar en él. Todas las obras de Dios están en su palabra y podemos ver cómo él nunca falló y asimismo tampoco nos va a fallar a nosotros. Dice en Salmo 100, versículo 5: Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Así que cuando estés pasando por momentos difíciles en tu vida, en vez de decir ¿por qué me pasa esto?, tienes que empezar a analizar y a ver qué tú puedes aprender de ese proceso que tú estás pasando, entendiendo que Dios está contigo y que, como dijo Jesús, en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ya ha vencido al mundo. Él no nos dijo que no íbamos a pasar por dificultades, sino que Él estaría con nosotros cuando nosotros estemos pasando por esos momentos. Así que simplemente confiemos de que Él está ahí. Confiemos de que Él puede contestar nuestras oraciones. Confiemos de que Él puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Confiemos de que Él puede darnos la paz que nosotros necesitamos. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, si tú amas a Dios, lo que sea que tú estés pasando en este momento va a ser para bien y podrás dar testimonio de eso. Debemos recordar la historia de Job y tener paciencia en los momentos de crisis. Como dice David, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. O sea que al final nosotros también podremos ser de testimonio a otros y otros también van a poder decidir poner su confianza en Dios por nuestro testimonio. Otra señal de que tu fe podría estar muriendo es que ya no dependes de Dios. Y es que nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo, porque cuando nosotros dependemos de Él, vamos a poder entender los procesos de Dios en nuestra vida y vamos a poder comprender el propósito de Dios en nosotros. Esto es muy importante porque así nosotros vamos a aprender a confiar en Dios y entonces vamos a saber hacia dónde debemos ir y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Recordemos que Dios desea que nosotros confiemos en Él. Y algo que nos puede hacer perder la fe es el confiar en nuestros propios sentimientos. Y es que muchas veces nuestros propios sentimientos nos pueden engañar, nos hacen pensar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces empezamos a pensar que Dios no nos puede perdonar o que Dios nos abandonó, pero la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Y nuestros sentimientos también nos pueden decir que Dios está enojado con nosotros, que nunca nos va a volver a dar otra oportunidad, pero su palabra nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que simplemente no confíes en tus propios sentimientos, porque al final terminarán haciéndote creer lo contrario a lo que realmente es Dios. Y el hecho de quién es Dios nunca cambia. Otra señal de que tu fe podría estar muriendo es confiar más en ti mismo que en Dios. Jesús nunca confió en sus propias fuerzas. Aún siendo Dios, Él como humano siempre confió en su Padre. El orgullo es algo que nos impide confiar en Dios, porque cuando somos orgullosos confiamos demasiado en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros somos orgullosos, Dios viene quedando en un segundo plano y al final esto se convierte en idolatría porque estamos dejando de confiar en Dios para confiar en nuestras propias fuerzas. El desconfiar en Dios y confiar en nuestras propias fuerzas es una forma de idolatría porque inmediatamente nosotros le quitamos el primer lugar a Dios, nosotros estamos idolatrando eso con lo que nosotros hemos reemplazado a Dios. Si nosotros confiamos mucho en nuestra inteligencia o en nuestro intelecto y en lo que sea y no confiamos en Dios, esta también es una forma de orgullo. Y el orgullo es algo que Dios odia. Dice la Biblia en Proverbios que hay 7 cosas que Dios aborrece y encabezando la lista está
el orgullo, las personas orgullosas. Y el ser orgulloso no es solamente creerse mayor que los demás, sino que también se trata de creerse autosuficiente, creer que todo tú lo puedes hacer por ti mismo. Y esto es idolatría. Y por esto a Dios no le gusta esto. Porque es que al orgulloso se le hace demasiado difícil confiar en Dios. Porque confía demasiado en sí mismo y en lo que él mismo puede hacer él solo. Dice David en Salmos 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Debemos confiar en Dios y debemos confiar en él en cada área de nuestras vidas, en cada pequeño detalle. Entender que Dios debe estar en primer lugar. En la antigüedad, una fortaleza era un muro alto que protegía una región o una ciudad de los ataques enemigos. Y si lo pensamos, la fortaleza siempre está delante, porque es así como va a proteger. Entonces, para que Dios sea nuestra fortaleza, Él debe de estar delante, Él debe de estar en primer lugar, primero incluso que nosotros, como dice el Salmo. Y no es como que si nosotros confiamos, Él es nuestra fortaleza, y si no confiamos, Él se quita. Es que nosotros mismos lo quitamos, no es Él que se quita, somos nosotros, porque inmediatamente dejamos de confiar, le estamos diciendo a Dios, no te necesito, pero Él está ahí en el mismo lugar. Lo que nosotros debemos hacer es creer y confiar de que Él está ahí. Y el simple hecho de no tener fe en que Él está ahí, de que Él es nuestra fortaleza, entonces para nosotros simplemente no estará, no será nuestra fortaleza. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Así que no hay forma de que Dios sea todo esto que dice David en este salmo si nosotros no confiamos en Él, si nuestra fe no está puesta en Él. La señal número 5 es que empiezas a preocuparte. Y la preocupación es algo muy común en todos nosotros. Por cualquier cosa nosotros nos podemos preocupar. Y el preocuparse puede ser peligroso porque literalmente le estamos diciendo a Dios con nuestra preocupación que no confiamos en Él, que no confiamos en que Él puede hacer las cosas, que no confiamos en que Él nos puede ayudar en esa situación que estamos pasando. Entonces decimos que dejamos todo en las manos de Dios, pero seguimos estando preocupados. Y eso lo que significa es que en realidad no estamos confiando en Dios. En Lucas 12 Jesús les dice a sus discípulos 5 veces que no se preocupen, porque Dios se va a encargar de ellos. También nos dice en Filipenses 4:6 que no nos preocupemos por nada, sino que oremos por todo. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas, nosotros estamos ejerciendo la fe. En 2 Corintios 5:7 dice que debemos caminar por fe y no por vista. Y una de las razones por las que más luchamos con nuestra fe es porque queremos que Dios nos muestre todo lo que Él va a hacer, todo lo que va a pasar, antes de nosotros empezar a hacer lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Nosotros queremos ver los resultados sin ni siquiera empezar a trabajar. Entonces muchas veces actuamos más por la lógica que por la fe. Si Dios nos dice algo, eso tiene que cuadrar en nuestra lógica humana para nosotros poder hacerlo, pero esto no debe ser así. Debemos entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que nuestra lógica sencillamente no va con los pensamientos de Dios. Y a veces algo que no nos parece lógico es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él glorificarse. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, eso no era algo lógico, eso iba en contra de la gravedad, pero Jesús lo estaba llamando. Jesús le dijo que hiciera eso. Asimismo, Dios le dijo al pueblo de Israel que marchara alrededor de Jericó. Y ellos dieron muchas vueltas alrededor, pero eso no era lógico, no tenía mucho sentido. Sin embargo, esto era lo que Dios les estaba diciendo que hagan. Y cuando Dios nos diga que hagamos algo, debemos hacerlo porque de esa forma es como Él se va a glorificar en nuestras vidas. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que han decidido ser miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. No olvides dejar tu comentario y seguirme en Instagram. Por aquí te dejo mi usuario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.